Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a explicarles sobre el romanticismo tardío. Nuestro grupo está conformado por Karen Castillo, José Jiménez, Luis Guamán y mi persona Edison Pineda. El romanticismo dice que es un acontecimiento cultural, artístico y político que nació a finales del siglo XVIII, tras la Revolución Francesa en Inglaterra y Alemania, con culminación del ilustrado al realismo. Trata de un movimiento antinormativo cuyo origen está en el grupo de alemán de Stunian Dram. También nos dice que el romanticismo tiene dos mundos distintos, unos salvajes, apasionados, remotos en el tiempo y el espacio exótico. Denota la diversión contra lo establecido, inclinándose a la perfectibilidad del hombre. También se puede decir que el romanticismo tuvo una llegada tardía a España, fue porque se estaba dando la guerra de la independencia entre 1808 y 1814, al obtener la victoria España sobre Napoleón Fernando VII, quien restauró la monarquía absoluta en 1833 con la muerte de Fernando VII. Se configuró una tregua y permitió volver a lo que podemos decir que llegó tarde. El romanticismo, dice, es un movimiento de dominio de literatura que llegó desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracterizó por la entrega a la imaginación y a la subjetividad de libertad de pensamiento y la expresión de su idealización de la naturaleza. También nos dice que se denominan dos romances las lenguas vernáculas procedentes del latín, después pasó a dar nombre a los poemas heroicos de aventuras caballerescas y amores cortesanos. Los tipos de romanticismo. Los románticos valoran la tradición oral, la leyenda, el mito y lo vernáculo. Es por eso que en sus temas expresan lo sobrenatural e imitan los géneros orales. Es como en el caso de Bécquer y sus leyendas. En España, dadas las circunstancias políticas derivadas del final de las guerras, de la independencia y el carlismo, se dan dos tipos de romanticismo. El primero, que es el romanticismo tradicional, es propio como su nombre bien lo dice, el tradicional defiende tres valores principales, que son el cristianismo, el trono y la patria. El tradicional apoya a los fieles, a los fieles que desean retomar la idea de una monarquía absolutista. El romanticismo exalta la tradición, la costumbre, la religión y no apuesta por la búsqueda de la libertad. Durante este movimiento surgen algunos autores. Por ejemplo, tenemos a Walter Scott en Inglaterra, a Chateaubriand en Francia y el Duque de Rivas y José Zorrilla en España. Estos dos últimos se basan en la ideología de la restauración que surge tras la caída de Napoleón Bonaparte, en la que se apela por la defensa de los valores tradicionales representados por la Iglesia y el Estado. El romanticismo liberal, como su nombre bien lo dice, busca la libertad. Defienden el Estado moderno, el liberalismo, la incipiente participación democrática y abogan por los derechos del individuo frente a la sociedad y las leyes. Eh, eh, durante este movimiento surgen algunos autores. Tenemos a Víctor Hugo en Francia, Lord Byron en Inglaterra, José Espronceda. Estos dos últimos se apoyaban en los pilares como la búsqueda y la justificación del conocimiento racional, que a ese momento era negado por la razón, la dialéctica hegeliana y el historicismo. Entre las principales características del romanticismo encontramos la pasión contra la razón. La pasión y la imaginación sustituyen a la razón. Las obras se vuelven más subjetivas y muestran los sentimientos y emociones del autor. No obstante, las obras románticas a menudo están copladas de sueños y visiones que muestran una naturaleza extranatural, misteriosa, inexplicable y fantástica. Así también tenemos la visión idealista. En el romanticismo nace la idealización del mundo, ya que como estaban en desacuerdo con lo que sucedía en ese entonces, idealizaban un mundo perfecto.
Aquí podemos notar la influencia de la filosofía hegeliana en los románticos, puesto que Hegel nos dice que avanzamos conforme a la negación de lo ya establecido, y los románticos idealizaban un mundo perfecto, negando lo establecido por la divinidad, los códigos morales, las leyes impuestas por el rey Carlos V. A este último incluso lo llegaron a llamar enemigo de las libertades castellanas. Por otro lado, tenemos la libertad y la rebeldía. La libertad era la bandera y el grito para los románticos, y la reclamaban para todas sus actividades. El héroe de las historias románticas es una persona libre que aboga para que su propia expresión sea la verdadera protagonista. Y aquí podemos notar la influencia de la filosofía hegeliana de igual manera, puesto que Hegel nos dice que lo bello es bello en cuanto es creado por el hombre. Para este filósofo, el propio hombre hace su historia y lo llama el espíritu absoluto. Por otra parte, tenemos la naturaleza. A diferencia de los ambientes naturales del Renacimiento, donde el verde de los árboles y el azul de las aguas prevalecían, en el romanticismo, la tempestad, la tristeza y la melancolía acompañadas de paisajes sosegados de otoño, noches oscuras alumbradas tan solo por la luna, son propios de este periodo. Por otro lado, el tema cumbre de este periodo que no podemos dejar de mencionar es el amor. El amor es un tema fundamental en el romanticismo, ya sea en su vertiente sentimental o en su manifestación más pasional. La primera, de carácter melancólico de profunda tristeza, ve el amor como un sueño irrealizable, a la amada como un ser inalcanzable y a la naturaleza como una compañera y confidente. Por otro lado, tenemos la vida y la muerte. La vida para el romántico se presenta como algo sombrío, colmado de tristeza y dolor. Como el romántico exaltado quiere darle un sentido a su vida, cuando no lo encuentra, la muerte es para él acción liberadora, ya sea a través de un acto heroico o por medio del suicidio. Y finalmente tenemos el pesimismo. El pesimismo tiene la visión del mundo de los románticos que observan cómo el tiempo fugaz convierte en desengaño sus ilusiones, y la felicidad y la justicia terrenal son un anhelo inalcanzable. Bueno, yo les daré a conocer acerca de los autores más destacados del romanticismo tardío. Primero tenemos a María José de Larra. Larra fue una de las romanticistas más épicas del romanticismo tardío español. Nació en Madrid en el año de 1809 y murió el año de 1837. Cabe recalcar que fue una de las figuras del romanticismo español más destacadas, ya que no solo fue una escritora romántica, ella misma fue una personaje romántica de sí misma y vivió de su manera, viajando, escribiendo, tratando de intervenir en políticas y de regenerar el país, casándose con quien no quería y sin poder unirse a quien quería. Y dentro del equipo literario tenemos a Mariano José de Larra, ya que dentro de él existen unas obras muy dramáticas. Cabe recalcar que fue una de las más, más destacadas en España, que generó como el género dramático. En conclusión, se podría decir que pretende llegar con las líneas de esta obra a la vida, ya que Mariano José de Larra utilizó algunas ápices del neoclasicismo claramente románticas. Y como tercero también tenemos a José Zorrilla, que fue un autor teatral de extensa obra, nacido en Valladolid, aunque gran parte de su producción la realizó en la capital de Madrid. No obstante que, pese a ser un poeta, dramaturgo romántico y político, sus obras más populares, como fue Don Juan de Tenorio, escrita en el año de 1844 y que gozó de la enorme forma en su tiempo, llega hasta hoy en nuestros días, se podría decir. Eh, Les voy a explicar un poquito de lo que es Don Juan de Tenorio, la obra de Cumbre de Zorrilla. Hemos comentado que la obra mayor éxito en la carrera poética de Zorrilla cabe recalcar que fue Don Juan de Tenorio, una obra teatral en el castellano
que fue estrenada en el año de 1844 y que ha estado representada desde entonces sin descenso, e incluso ha sido versionada como por ejemplo en el cine, en la ópera, etc. Por último, tenemos también a uno de los representantes más épicos, que fue Gustavo Adolfo Bécquer, nacido el 18 de febrero en el año de 1836 en Sevilla, España, y su muerte se produjo el 22 de diciembre de 1870. Él murió a los 34 años, producido por la tuberculosis. Cabe recalcar que fue un poeta, narrador español perteneciente al romanticismo. Sus obras literarias fueron un poco extensas, sus relatos estaban basados en prosa de misterios, tales como las leyendas inspiradas en ambientes medievales, aunque en la vida ya no alcanzó cierta fama. Solo después de su muerte y tras publicaciones del conjunto de sus escritos sostuvo el prestigio que hoy no tiene, ya que sus obras más famosas fue la rima, donde se juntaban todos los poemas de Bécquer que había escrito. Con tanta revolución, accidente, la obra original se perdió y tuvo que rehacerla varias veces a cabo de los años. Su leyenda, en cambio, fue un conjunto de textos en prosa de Bécquer que escribió durante su corta vida. Y por último, tenemos a José de Imbroseda, que nació en Almandrejo, España, el 25 de marzo de 1808 y que murió en Madrid en el año de 1842. Cabe recalcar que fue un escritor español de este romanticismo, considerado un poeta más representativo. Uno de los autores romanticistas español más conocido y consolidado fue José de Espronceda, ya que es un autor más grande, como un autor ya, como mencionaba anteriormente, uno de los autores más grandes y populares de esa corriente, como era el romanticismo, y que escribió una de las obras más reconocidas, como es El estudiante de Salamanca, y que se estudia en gran mayoría en los institutos universitarios de ese país, y es considerado como uno también de los poetas en adscribirse a esta nueva corriente literaria y proceder de otros grandes autores. Muchas gracias.